Bueno, vámonos rápidamente a más información que tiene que además ver con esto. Mire, una de las consecuencias de la hipersexualización justamente es el abuso sexual. ¿Y sabe qué es lo peor? Que México es el primer país en el mundo en abuso sexual infantil. Pero para hablar sobre este tema y saber sobre todo datos en lo que se refiere al abuso sexual, agradezco muchísimo que esté con nosotros a Tania Ramírez, quien es la directora de Redimla, esta red por los derechos de la infancia en México. Tania, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, el gusto es para mí, siempre un placer estar con la audiencia de Heraldo TV. ¿Qué le dice estos datos, sobre todo cuando acabamos de presentar una investigación especial sobre la hipersexualización en donde exhibe sin ningún temor a nada a nuestras niñas y niños en las redes sociales, y que además eso detona o vincula, no sé cómo llamarlo, ustedes son los expertos, pero es de alguna manera esto provoca, que no tendría que ser, que pues abusen, los capten, los enrollen y se vayan por los niños para abusar de ellos, ¿no? Básicamente. Sí, me parece que es muy importante la iniciativa para visibilizar esta hipersexualización, porque además estamos hablando de que puede ser la expresión de una forma de violencia hacia las niñas y las adolescentes. No hablamos de hipersexualización cuando hablamos de varones, tanto niños como adolescentes, entonces hay una cuestión de género influyendo muy claramente en esta noción que se tiene de una cultura machista, en donde se cree que se puede decidir e influir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, en este caso de las niñas y de las adolescentes. Y por supuesto que esto detona en otras muchas problemáticas, ¿no? Hay que recordar, si estamos pensando en el terreno legislativo, que están ya algunos tipos penales, por ejemplo, la ley de trata, también está reconocido en las peores expresiones, digamos, de esta explotación, la explotación sexual con fines comerciales, etcétera. México es también un país puntero en pornografía, se calcula que somos el productor del 60% de los contenidos pornográficos, y además en pandemia vimos un incremento del 150%, por ejemplo, en contenidos de pornografía en México. Está detrás de esto también la posibilidad de que se cometan, como ya lo decías, algún tipo de delitos más serios o más graves, como pueden ser el feminicidio y la desaparición de niñas y de adolescentes mujeres. No debemos de desvincularlo. Ahora, es cierto que el desarrollo libre de la personalidad tiene que estar ahí garantizado también para las niñas y las adolescentes. Es decir, si quieren bailar, si quieren hacer coreografías, si quieren incluso empezar a explorar la expresión de su identidad, esto es parte de sus derechos y de sus libertades, ¿no? Por supuesto, es parte de sus libertades y es parte del desarrollo de su personalidad. Si es un derecho para las personas mayores, es también un derecho para niñas y niños. Lo que no está permitido es el uso con fines comerciales o el uso con fines de explotación de sus imágenes para la pornografía, y esto, si bien puede ser entendido como una tarea de las familias y de las personas cuidadoras, hay que recordar que la niñez es titular de derechos y que el Estado también debe de estar detrás de esto. Obviamente hay una labor muy ardua detrás, por ejemplo, de las tareas publicitarias, del rol que juegan las y los artistas, con qué tipo de canciones, qué tipo de coreografías, qué tipo de expresiones se hacen, porque eso va conformando un estándar de existencia. Si las niñas y las adolescentes quieren explotar libremente su sexualidad y su identidad, son libres de hacerlo. Lo que no se vale es que sean estándares impuestos desde un mercado y desde una presión social la que les haga explorar en este tipo de dinámicas. Hay dos cosas. Por un lado, muchas veces son los cuidadores, ¿no?, quienes hacen que hagan estos videos, ¿no? Y entonces con ellos los exponen sabiendo incluso cuál es esta exposición y en qué podría detonar esta exposición, ¿no? Pasa que estos cuidadores son los que provocan incluso que se lleve a este delito, que se llegue a este delito. Y por el otro lado, saber si ustedes tienen identificado, sobre todo actualmente, cuál es el estado en donde más se comete el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. En realidad, tristemente, es una dinámica generalizada en el país. Observamos claramente que en Estado de México, debido a la densidad poblacional y a otro tipo de problemáticas,
es ahí en donde a veces se concentran muchas de las expresiones de violencia hacia las mujeres en términos generales y concretamente niñas y adolescentes. Pero también creo que es importante resaltar que detrás de estas dinámicas hay una invisibilidad de qué es la niñez y qué es la adolescencia, y esto nos tiene que hacer reflexionar seriamente. Pareciera que niñas y niños, bajo esta mirada adultocéntrica en la que crecemos en México, pareciera que las niñas y las adolescentes solo son un proyecto de mujer, ¿no? Y hacia eso tendrían que ir, y eso también está detrás de esta hipersexualización. Tenemos invisibilizado, y está fuera de nuestra concepción actualmente, poder tener un diálogo cercano, un conocimiento cercano de qué son las niñas, qué les interesa, cuál es su mundo, las adolescentes sobre todo, que están en ese periodo un poco de limbo, no son del todo niñas, no son personas adultas. Tenemos que acercarnos más a ellas y a ellos y escucharles cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las propuestas que tienen para sus preocupaciones, y probablemente esto haría que la sociedad descubriera que todo eso que está depositando en términos de una expectativa asociada con un rol sexual de procreación de las mujeres podría cambiar. Finalmente, nada más tener claro cuál es el porcentaje en los quienes abusan de los niños y las niñas, en mayor parte son las familias. ¿En qué porcentaje es este abuso a menores dentro de casa? Está arriba del 90% el abuso que sufren niñas, niños y adolescentes en términos de abuso sexual y de violencia sexual, en ambos términos. Está siempre en los entornos familiares y está en los entornos también comunitarios y domésticos. Es muy importante tener claro esto porque no está sucediendo solamente allá afuera en las calles. No. Por supuesto hay una red cibernética de pederastia, de pornografía que está ahí muy ávidamente deseando este tipo de contenidos porque son muy caros, son redituables, etcétera. Pero hoy por hoy la violencia física, la violencia sexual y el abuso contra niñas y niños está en sus entornos más cercanos. Lamentablemente así es. Y bueno, pues sigamos platicando de este tema. Vamos a tener una segunda parte de esta investigación que hizo mi compañera Yesenia Santiago y sobre todo en el cómo se va a legislar este tipo de delitos, ¿no? Cómo van a legislar la hipersexualización. Tenemos que seguir paso a paso porque, bueno, muchas cosas se quedan en el discurso y más hablando de la infancia actualmente. Es una historia que les ha tocado vivir a las niñas, a los niños y a los adolescentes en una pandemia de encierro en donde en lugar de favorecerlos, los ha lastimado todavía más. Tania Ramírez, gracias por haber estado con nosotros, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Buenas noches. Muchísimas gracias. Empecemos por reconocer que las niñas y los niños son titulares de derechos y eso va a darnos un pie mucho más sólido antes de empezar a hacer nuevos tipos penales y nuevas legislaciones. Ese tiene que ser el grado cero. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Tania. Gracias.